En este vídeo te quiero compartir todas las inversiones que voy a realizar en este 2022. Concretamente voy a invertir en 5 activos financieros que te voy a explicar a lo largo de este vídeo y te voy a explicar al final de este vídeo con qué porcentaje invierto en cada uno de ellos. Es un vídeo algo personal y me ha costado un poco hacerlo, así que te pido, si quieres ver este vídeo y si te interesa el contenido de este vídeo y de este canal, de que te suscribas al canal, actives la campanita y le des a un like. Es algo importante para mí y no te cuesta nada. Bien, para este 2022 tengo la intención de invertir mes a mes la misma cantidad, pero balanceando la cartera que te voy a enseñar en breve, de manera que tenga más o menos los mismos porcentajes a lo largo del año y posiblemente a lo largo de los años, ya que es una inversión, es un pack, un plan de acumulación del capital que tengo intención de tener durante muchos años. Con esta estrategia, que es una de las más rentables estadísticamente a lo largo del tiempo, voy a invertir esta cantidad de dinero fijada, por ejemplo 200, 500 o 1000 euros al mes, en todos estos activos financieros con un porcentaje definido anteriormente. Pero vamos a ver ahora cuáles son estos 5 activos financieros en los que voy a invertir en este 2022. Bien, el primero de ellos es sin duda un must-have, que es el S&P 500, un ETF sobre el S&P 500. Concretamente tengo el iShares Core S&P 500. Este tiene un precio de 414 euros al día de hoy en el que grabo, y tiene una capitalización de 49 millones de euros, es decir, es un fondo realmente con unas dimensiones importantes y que me da bastante seguridad. Tiene una volatilidad media del último año del 14% y es de réplica física. Esto sí es importante cuando elegimos un ETF. Para mí me das más garantía y más confianza que sea de réplica física, es decir, que compra efectivamente todas las acciones en las que invierte. Tiene una comisión de solo el 0,07% y es de acumulación. Todos los ETF en los que invierto en este 2022 son de acumulación. Tenía una duda al respecto si empezar ya a comprar ETF de distribución, es decir, que reparten los dividendos, para así cuando alcance una determinada cantidad de capital, quizás no reinvertir estos dividendos sino utilizarlos, pero he decidido que quiero hacer crecer mi capital lo más rápido posible e incluso el 1, 2 o 3% que pueden dar estos ETFs de dividendos es mejor reinvertirlo directamente sin pagar taxas una vez que se me pague el dividendo. Sobre el S&P 500 no creo que haya mucho que decir, es un índice que todo el mundo conocemos, y si no lo conoces, aquí arriba te dejo un vídeo donde te he explicado qué es y cómo invertir en él. Si bajamos un poco más en la página, vemos que tienes el 96% de sus inversiones en Estados Unidos y tiene las acciones que tiene realmente el índice del S&P 500, como pueden ser Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Google, Facebook y así siguiendo. Esta es la rentabilidad media de este ETF en el último año, un 30%. En los últimos 5 años ha tenido un retorno de un 100% y es prácticamente, incluso lo dice Warren Buffett, la mejor inversión que podemos hacer a largo plazo. El segundo ETF donde invierto mi dinero es el Vanguard Life Strategy 40%. Este es un ETF que se balancea automáticamente, es decir, tiene un 40% invertido en acciones principalmente de Estados Unidos y el otro 60% en bonos de todo el mundo. Para no entrar en pánico, quizás también necesitamos una parte de inversión en bonos que tienen un retorno medio mucho más bajo que directamente las acciones, pero en los periodos de crisis son las que mejor se comportan porque dan un retorno fijo independientemente de lo que suceda en el mercado accionario. Este ETF Vanguard Life Strategy balancea automáticamente cada 3 meses
estas acciones y estos bonos sin que tengamos nosotros que vender de una parte y comprar de la otra en el caso de que haya mucha volatilidad en el mercado. Es un ETF realmente muy joven, tiene poco más de un año, se ha creado en diciembre del 2020 y por lo tanto tiene una capitalización de 55 millones que es relativamente baja respecto a los ETF que estamos acostumbrados a utilizar, pero estoy seguro que en el tiempo se ampliará bastante este tipo de ETF. Tiene unas comisiones del 0,25%, es de réplica física, tiene una política de acumulación y no de distribución. Como te dije anteriormente, todos los ETF en los que voy a invertir son de acumulación. Aquí podemos ver que realmente invierte casi el 50% también en la economía de Estados Unidos y el resto en Francia, Japón, Reino Unido y demás. Es decir, este ETF también está invirtiendo en el mercado accionario americano. Podemos ver que las principales inversiones son en Microsoft y Apple y en bonos de Francia, Italia, Alemania, España y en general de bonos que dan un mayor retorno y que tienen un riesgo relativamente bajo. Aquí tenemos la trayectoria de este ETF que tiene, como te he dicho, poco más de un año y ha dado un 8% de retorno en este año, pero lo importante es que su volatilidad, como hemos visto aquí arriba, es mucho más baja que la del mercado accionario. Como hemos visto anteriormente, el S&P 500 tenía una volatilidad de alrededor del 14%, mientras que este ETF tiene una volatilidad de menos del 5%. Para realizar este plan de acumulación me he inspirado a una de las carteras más famosas en el mercado de las inversiones a largo plazo, que es la cartera de Shenzhen, que dice que hay que invertir un porcentaje en accionario, otro porcentaje en bonos, otro porcentaje en REITs, es decir, en inmuebles, una parte en materias primas y oros, y yo le he añadido un porcentaje de criptomonedas en las que veremos al final cómo y dónde la he invertido. Para mí la gran ventaja de este ETF en concreto, del Life Strategy 40%, es que automáticamente rebalancea internamente los porcentajes de acciones y de bonos y que me garantiza un porcentaje de bonos al interno de mi cartera. El tercer ETF en el que voy a invertir este 2022 es un Xtrackers Developed Europe Real Estate. Como te dije anteriormente, voy a invertir una parte de mi cartera en real estate, en inmuebles, y he decidido invertir en inmuebles de Europa por dos razones principalmente. La primera es que mi cartera en acciones está principalmente en el mercado estadounidense, porque creo que es un mercado mucho más interesante y mucho más rentable del mercado europeo o del resto del mundo en general. Y la segunda es que los inmuebles en Europa generalmente creo que se revalorizan más respecto a otras partes del mundo, ya que en Europa hay una cultura de inversiones en inmuebles muy fuerte y consolidada en el tiempo. Podemos ver que tiene unas dimensiones bastante grandes, de 815 millones de euros, es de réplica física, es decir que con este dinero realmente esta empresa compra inmuebles, y una volatilidad en el último año del 14,24%. Tiene unas comisiones del 0,33% y es de acumulación, es decir, todos los beneficios que obtiene con estos inmuebles los reinvierte en otros inmuebles. Como te dije, la mayoría de las inversiones en inmuebles están centradas en Europa y vemos que tenemos un 28% de inversiones en Inglaterra, un 18% en Alemania, Suecia, Francia y otros. Si ampliamos aquí podemos ver que tenemos Bélgica, Suiza, España, Finlandia y demás. Aquí vemos el retorno medio en un año que ha sido de un 16%, en 3 años de más de un 20% y en 5 años hemos obtenido más de un 40% de retorno gracias a los REITs. Por supuesto, las acciones pueden dar un retorno más alto respecto a los REITs, pero estos se comportan mejor quizás durante las crisis y nos permiten balancear un poco nuestra cartera durante los periodos de crisis. Y si vemos el retorno desde que se creó este fondo, es decir, desde el 2010,
hemos obtenido un retorno de casi el 200%. El cuarto activo financiero donde voy a invertir es el oro. El oro es una inversión, es una parte de la cartera que quizás deberíamos de tener si queremos dormir tranquilos durante los periodos de crisis, ya que el oro es un bien refugio cuando hay periodos de crisis. He invertido una pequeña parte de mi capital en el oro, ya que quiero ver crecer rápidamente mi capital y estoy dispuesto a arriesgar un poco más. Este ETF en el que invierto tiene unas dimensiones de 12.000 millones de euros, es decir, es realmente enorme. Es de réplica física, por lo tanto tiene realmente los lingotes de oro y tiene unas comisiones del 0,12%. Todos los ETF de los que te voy a hablar ahora te dejo en la descripción los ISIN para que puedas tranquilamente mirarlos después con calma. Si vamos a ver el retorno y los beneficios que ha tenido el oro durante el último año, ha tenido solo un 5%, pero os recuerdo que es un bien refugio que nos protege de las crisis. En los últimos 3 años tuvo un beneficio del 40%, en los últimos 5 años no ha cambiado mucho, siempre un 40%, y desde su máximo, que es el 2011, ha tenido un retorno del 50%. Vamos ahora a ver el último ETF donde voy a invertir, que quizá es el más volátil y el que quizás pueda dar un retorno más alto en el tiempo. El quinto activo financiero donde voy a invertir es un ETF sobre criptomonedas que se llama 21 Share Crypto Basket, que permite invertir en criptomonedas sin realmente tener que abrir una cuenta en exchange o tener una cartera fría y nada de todo esto. Simplemente con nuestro broker que utilizamos normalmente, como puede ser Interactive Broker, de Giro o quizás también tu banco, podemos comprar este ETF y tener así las criptomonedas. Tiene unas dimensiones medias de 156 millones de euros, es de réplica física, es decir, tiene físicamente las criptomonedas, tiene una volatilidad realmente súper elevada del 86% y unas comisiones del 2,5% que son realmente muy altas para ser un ETF, que pero si son comparadas a las tarifas normales de los bancos no son tan altas. Además, tenemos que considerar que son ETF de criptomonedas que dan un retorno y una volatilidad realmente muy alta. Y esto es el retorno de este ETF. En un año ha obtenido un 50% y en 3 años ha obtenido un 1000%. Esta para mí es la forma más fácil y segura de invertir en criptomonedas, ya que no nos tenemos que preocupar de abrir una cartera, tener realmente nosotros los Bitcoin o en general las criptomonedas. Y este ETF en concreto tiene 5 criptomonedas en su cartera. La principal es el Bitcoin, Ethereum, y tiene las 5 criptomonedas que creen que en el 2050 van a tener mayor capitalización, y siendo un ETF se maneja de forma pasiva, lo cual es sin duda la mejor inversión que se puede hacer a largo plazo. Bien, pero llegados aquí quiero enseñarte con qué porcentaje voy a invertir en estos 5 activos financieros, ya que no es lo mismo invertir una gran cantidad en criptomonedas o una gran cantidad en acciones. Bien, esto es el ejemplo que he preparado, donde voy a invertir un 30% de mis inversiones en el S&P 500, es decir, en el mercado accionario, un 35% voy a invertirlo en Life Strategy, 40%, es decir, voy a invertir alrededor de un 15-20% en bonos y un casi 50% en acciones, principalmente de Estados Unidos, ya que en el Life Strategy también la mayoría de las acciones que tiene ETF son de Estados Unidos. El REITs de que te he hablado antes, voy a invertir un 20% y es del mercado europeo, porque la mayoría de las inversiones hasta ahora eran en el mercado americano. En el oro voy a invertir solo un 10%, ya que es simplemente un bien refugio que me protege, por así decirlo, de posibles crisis o posibles periodos de bajada de los mercados. Y un 5% va a ser de criptomonedas, ya que
no quiero exponerme tanto a las criptomonedas porque son un activo financiero demasiado volátil y puede que al día de mañana bajen un 50-70% como ha pasado en los años anteriores y se queden ahí durante muchos años con una valoración realmente muy baja respecto a cuando compré las criptomonedas. Creo en las criptomonedas y creo que a largo plazo pueden dar un muy buen retorno, pero hay que ser precavido bajo mi punto de vista. En el S&P 500, por ejemplo, tenemos un historial de 200 años, cosa que no tenemos en las criptomonedas. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya servido de inspiración y que te haya hecho descubrir algo nuevo sobre las inversiones para que tú mismo puedas operar en los mercados financieros. No te olvides pero que estas son solo opiniones personales y no son recomendaciones de compra, ya que cada uno debería de informarse e invertir como mejor cree que debe de hacerlo. Si quieres saber cómo invertir en el S&P 500, he realizado un vídeo sobre ello que te dejo aquí al lado, donde puedes ver cuáles son los mejores ETF de distribución y de acumulación para invertir en este activo financiero y en los ETF del S&P 500. No te olvides suscribirte al canal y dejar un like, es gratis.